Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a comenzar este debate y vamos a contestar a las preguntas que nos vayan surgiendo por parte de los congresistas que tenemos aquí en nuestra página. Bueno, vamos a empezar por orden y después, si queréis, establecemos un debate sobre la importancia de la educación. Yo decía en nuestra introducción la importancia que tiene la educación sanitaria en muchos ámbitos. Y ponía el ejemplo de la situación que estamos viviendo ahora mismo con la pandemia del COVID, en la cual no hay un tratamiento establecido para el COVID, no hay una vacuna ahora mismo y lo único que tenemos son nuestros cambios de hábitos, los cambios de las conductas, el utilizar la mascarilla, el utilizar el lavado de manos, la distancia social y que cuando tú sepas que estás en contacto te confines. Si hubiésemos cumplido con esos requisitos, quizás no estaríamos en la situación que además estamos en Granada, ¿no? Entonces, lo importante que es transmitir la información en sanidad para conseguir unos objetivos en la educación sanitaria. Empezamos con Isabel, si os parece, y después entramos en un debate. Francisco José Molina, cortejana de Proyectos Paz Bien. Lo que plantea es un planteamiento filosófico que yo creo que podemos contestar, podéis contestar vosotras tres, ¿no? Dice que desde la ONG siempre nos preguntamos si la consecución del objetivo de desarrollo sostenible u otros objetivos para el desarrollo como el hambre cero tiene una base científica, médica. Si es posible que desde la medicina saber si se conseguirá dicho objetivo para toda o casi toda la población mundial. Parece que es un objetivo quizá muy utópico, ¿no? Lo que hemos planteado todos, lo que habéis planteado tú, Isabel, con el tema de la nutrición, lo que has planteado tú, María, con el tema de la disminución de las infecciones de transmisión sexual y lo que ha planteado África, ¿no? De una disminución de una mortalidad materna en los países y una mortalidad neonatal hasta unos niveles. Estamos en la utopía, se podría realizar y me gustaría que empezáramos con esa pregunta y las tres vais contestando. ¿Vale, Isabel? Vale, si queréis empiezo yo, seguimos el orden de aparición. Hombre, utopía no creo que sea, porque desde que es verdad que estos son objetivos pues difíciles de conseguir y yo creo que casi con la que tenemos encima ahora mismo, imposibles de conseguir, más en el plazo fijado, pero sí que es verdad que si vemos la evolución desde que se empezaron, digamos, con estos objetivos globales, como con otros que puede haber por ahí, ¿no? Pues se ha ido mejorando y ha ido disminuyendo la pobreza en el mundo. Y si dentro de la pobreza va el grado de alimento o la nutrición o la alimentación, igual que otra serie de medidas, hombre, no es una utopía, estamos mejorando. Que consigamos el objetivo hambre cero, pues yo también lo veo difícil, pero vamos mejorando. Y tú, María, sobre la infección de transmisión sexual, ¿tú cuál crees que puede ser un poco el futuro y la actuación que podemos tener nosotros sobre Hombre, esto? debería de haber políticas sanitarias homogéneas, ¿no? Yo creo que hay mucha variabilidad en todos los países del mundo. La accesibilidad sanitaria no es igual en todos los países. Claro, es difícil llegar a esa... Yo también lo veo una utopía, ¿no? Un poco llegar a eso. Nosotros a lo mejor tenemos un sistema sanitario bastante potente, pero te das paseos por ahí. Yo no he viajado, pero vamos, que en otros países creo que son muy deficitarios y creo que la educación sanitaria que tenemos aquí la deberíamos de extrapolar a los demás países para poder evitar las infecciones de transmisión. Pero ni hay buenos, a lo mejor, vigilancias epidemiológicas, la calidad a lo mejor de los sistemas de registro no son buenas. Y entonces yo lo veo difícil llegar a los objetivos. África, tú que además estás con tu A pie del experiencia cañón. de haber estado a pie de cañón, Sí. cuéntanos un poco. Bueno, yo pienso que los objetivos de desarrollo del milenio se diferencian de los objetivos globales que teníamos hasta que llegaron, hasta que empezaron estos objetivos en una cosa, y es que si os fijáis, no son objetivos específicos o concretos como lo eran anteriormente, que era bajar la mortalidad materna a tanto por 100.000, bajar la mortalidad neonatal. Eran como unos objetivos muy, muy médicos o muy sanitarios, muy bien definidos,
pero que realmente era cada uno que lo haga como pueda. Los objetivos de desarrollo del milenio, aunque tienen su utopía, porque claro, hay que ir a la luna para conseguir descubrir una proteína que nos sirva aquí, a lo mejor el mundo tiene que seguir avanzando. Los objetivos de desarrollo del milenio yo creo que están estructurados de una manera en la que tienen en cuenta muchas metas y muchos caminos que tienen que ver con los cambios sociales y políticos. Y también dan una idea a los países de cómo conseguir esos objetivos. Si veis, sanitario, nada más casi que está el 3, me parece, y alguno más. Los demás son desarrollos de estructuras sanitarias, facilitarla, en fin, que no son objetivos sanitarios. ¿Que son una utopía? Pues para muchos países son una utopía. El que está súper fatal pues va a llegar un poquito menos que otro. Pero es cierto que tenemos que tener unos objetivos para que todas las organizaciones internacionales y todas las organizaciones que trabajamos en cooperación tengamos claro por dónde tenemos que ir en ese aspecto. Más que una utopía, me pueden parecer una herramienta para que todos hablemos el mismo idioma. En cuanto a la mortalidad materna, que es lo que yo trabajo más, pues yo lo veo difícil, aunque ha mejorado en muchos países. Cabo Verde, por ejemplo, ha mejorado mucho. Hay otros países que han mejorado mucho y algunos que han mejorado poco y otros que están igual. Pero tengo que pensar que lo vamos a conseguir porque ya tenemos muy identificados las acciones que tenemos que hacer, pero la pobreza, el hambre, los sistemas sanitarios, como dice María, tan variables, lo hacen difícil. Yo creo que en el 2030 no vamos a conseguir esos objetivos. Pero en el 2029 saldrán los objetivos de desarrollo del trimilenio y nos embarcaremos en seguir trabajando en ello. Quiero pensar que es una forma de trabajo y es una meta, pero bueno, utopía también. Mira, pues voy a hacer yo una pregunta. A ver qué pensáis vosotros de que la vacunación, por ejemplo, del HPV en varones fuera financiada. Es una pregunta sobre todo a los ginecólogos. Hombre, yo haría una pregunta. La fila de arriba. Prevención a tope, ¿no? Sí, yo haría una pregunta porque esta vacuna se puede llevar a estos países que más lo necesitan. Y es curioso que es verdad que cuando tú ves la incidencia de cáncer de cervix, la incidencia de cáncer de cervix y la mortalidad por cáncer de cervix es muy importante Sí, a nivel mundial. Pero también es cierto que hay países que por su condicionante religioso tienen una baja mortalidad por cáncer de cervix. Por lo menos es lo que registran. Pero sí es cierto que eso influye, sobre todo en países árabes donde la mortalidad por cáncer de cervix disminuye. Pero ¿podríamos llevar la vacuna a esos sitios donde realmente se necesita? Nada más que para las mujeres, ya, independientemente que a lo mejor en países desarrollados la vacuna en el hombre vaya a disminuir la incidencia global del cáncer de cervix y de otras patologías relacionadas con el cáncer. Hablamos del cáncer de ano, el cáncer de boca, en fin. Quiero decirte, pero la importancia es quizá llevar esa vacuna a los sitios, porque es una vacuna cara. Y probablemente... Muy cara. Exactamente. Sí. Y eso es lo primero que tenemos que quizás plantear, que para estas situaciones y esta mortalidad tan importante del cáncer de cervix, ¿por qué no llevar esa vacuna a los países que lo necesitan? ¿No? ¿Os parece? Sí. Isabel. Pero, sí. Dime. No, Isabel, tú has hablado... Hoy te oigo fatal. Que quizá desde el punto de vista de médico no como organizaciones que se pueden plantear, sino como dentro de la cooperación, desde el punto de vista médico, son cuestiones que son más de calado, ¿no? Es decir, la de nutrición, la higiene, el saneamiento. ¿Cómo se puede cambiar en la educación y puede mejorar todas estas circunstancias? Porque, bueno, en la educación de la desnutrición a una madre que no tiene alimentos que darle al niño, sinceramente, quiero decirte, es complicado, ¿no? Decirle cuál es una dieta equilibrada, porque tendremos que estar primero enseñando al cultivo de alimentos cercanos que pudiera ser, ¿no? Entonces, en este aspecto, ¿tú cómo ves cómo puede influir la educación sanitaria en paliar estas deficiencias?
Hombre, yo creo que aquí la educación sanitaria, más que pensar en los aspectos nutricionales como nosotros los vemos o la higiene como nosotros la vemos y demás, es adaptarse un poco al terreno. Yo creo que debe de ser una tarea de grupo, ¿no? De trabajo en equipo e intentar con lo que tú tengas en esa zona donde tú vayas y demás o vayas en equipo, intentar ver qué hay y ver qué se puede aprovechar y ver cuál es la mejor combinación. Hay que hacer un análisis de lo que tienes, aparte de diagnosticar cuánta población está en un grado de nutrición o en otro grado de nutrición, es decir, con escalas básicas y sencillas, pues enseñárselo a ellos, ¿no? Es decir, bueno, pues mira, esto está así, estáis así o estáis de otra manera, ¿no? Y en función de eso, pues intentar aprovechar primero lo que tiene y ver qué cultivo y qué se puede aprovechar o qué se puede hacer allí, ¿no? Hay que adaptarse al terreno, porque evidentemente hay poco. Y luego ya en situación de desastre, ¿qué va a hacer? Nada, esas grandes hambrunas de gente que hemos visto, grupos migrando de un sitio a otro porque no hay nada ni para comer ni para beber, ahí son ya pues llevar preparados alimenticios de agua y de todo, porque ahí no puedes hacer nada. ¿Sí? Ahí simplemente es facilitarles para que no se deshidraten, para que no se desnutran y lleguen a un grado severo y fallezcan por esto, ¿no? Pero la educación sanitaria yo creo que se debe adaptar a cada situación y al terreno donde va y aprovechar lo que hay, yo creo, en De igual definitiva. forma, María, también te planteo lo mismo, ¿no? ¿Hasta qué punto es la educación sanitaria? Y sobre todo, a lo mejor, a través de quién se puede hacer esta educación sanitaria. Nosotros tenemos bien establecido en España quién puede hacer la educación sanitaria y aún así ha presentado cifras realmente preocupantes. Realmente preocupantes. Tenemos mucha información, hay acceso a la información, yo creo que en exceso, y sin embargo, tú fíjate las cifras que planteamos. ¿Cómo podrías tú plantear esto? ¿Podría mejorar en la disminución de la infección de transmisión sexual? Hombre, lo básico eso es invertir también en salud pública, ¿no? Y en los países así en vías de desarrollo, a lo mejor cosas tan básicas como el uso del preservativo, ¿no? Hacer, a lo mejor no tiene por qué ser el médico, cualquier educador o grupos que haya así de influentes, ¿no? Y yo creo que con medidas tan básicas como el uso del preservativo y informar de cuáles son los grupos de riesgo y atacar más a ellos, bueno, atacar es un poco bestia, ¿no? Pero hacer hincapié en cuáles son los grupos de riesgo, informar, por ejemplo, a los adolescentes qué medidas tienen que hacer. Y yo creo que con el preservativo solo, simplemente con eso, se conseguiría muchísimo disminuir la incidencia de ITS. ¿No? Pienso. Muy bien. Yo creo que cualquier persona, no tenemos por qué ser médicos, y los educadores o en cada país, pues el que esté más cerca de todos estos problemas. África. Bueno, tú has planteado, y me ha gustado la diapositiva esa que has puesto, dice, todas las condiciones de la mortalidad se puede disminuir porque son evitables, ¿no? Y es cierto que, hombre, yo también como soy como tú obstetra, pues no soy más ginecólogo que obstetra, pero es verdad que da mucha tristeza ver la mortalidad tan alta cuando hay herramientas fáciles, pero nos encontramos con algunos problemas de base. Yo le he oído en alguna ocasión a Guillermo Vázquez, aquí además aprovecho para un recuerdo para Guillermo, y habla sobre la formación, sobre la escasez de facultades de medicina que hay, por ejemplo, en África, donde hay países que no hay ninguna formación de médicos y otros países que tienen una facultad para todo un país, ¿no? Y entonces, ¿a través de quién podemos desarrollar esto? Hay una pregunta que además la relaciono de Elizabeth Larduni Cardón, ¿no? Y bueno, aparte de decir que soy muy buenos ponentes, la pregunta para ti es la siguiente. Dentro de las estrategias establecidas para abordar la mejora de los partos y atención de los recién nacidos, ¿se ha contemplado la presencia y acción de la medicina tradicional o curanderismo? Quizá en los momentos, los sitios con falta de accesibilidad, ¿podría ser personal que se pudiera formar para ello? Es la pregunta que hace y la encadeno con la pregunta que yo te había hecho sobre a través de quién podemos formar para mejorar estos datos tan espeluznantes.
Bueno, como me alegro que me hagáis esta pregunta, porque es una pregunta que tiene muchas capas. Vamos a ver. Por un lado, es cierto que la carencia de profesionales sanitarios es un gran problema en el continente africano, que es donde nosotros más trabajamos. Y esa carencia, además, viene agudizada porque, de hecho, los países, entre comillas, ricos, generalmente nos surtimos también de profesionales que vienen de países de bajos niveles de desarrollo. Muchas veces la gente, cuando estudia y tiene más posibilidades, pues quiere mejorar en su vida. Muchas veces la mejora viene de irse a otros países donde pueden vivir mejor. Eso ya es una campaña enorme que se llama Sanitarios para Todos o Salud para Todos, que hace la OMS y grandes organizaciones para intentar que la gente, que no exportemos, que no importemos personal sanitario. Luego, es verdad que se forma muy mal, se forma muy poco, hay muy pocos profesionales y además los profesionales quieren trabajar en las capitales. En África hay grandes ciudades y luego el resto del mundo urbano es poblados muy pequeños, ciudades muy pequeñas, pueblos muy pequeños, donde medrar o mejorar o tener es difícil. Hay pocos centros sanitarios y bueno, esto es un problema. En cuanto, y hace que la ONG, cuando nos dediquemos a la formación o pensemos en la formación, tenemos que tener en cuenta pues todas esas cosas de dónde estamos, qué queremos, qué es lo que en qué tenemos que formar y el riesgo o la tentación de formar o de incluir a las parteras tradicionales, en el caso de la obstetricia, dentro del sistema de atención a las mujeres, pues tiene sus luces y tiene sus sombras. Luces, pues son mujeres que están en los poblados, que muchas veces tienen mayor predicamento que el personal sanitario que está en centros sanitarios más alejados, pero que al mismo tiempo puede formarlas como agentes de salud, que es lo que decía María. Allí en África hay agentes de salud. Son muchas veces personas que no saben leer ni escribir, pero les pueden enseñar 4 gestos básicos que salvan vidas, pues cortar el cordón tardíamente y luego pues, a detectar de alguna manera lo que se llaman los signos de alarma. Cuando te ocurre esto y una mujer empieza a sangrar, tienes que llamar a alguien o la tienes que trasladar. ¿Da resultado? Pues, donde no hay nada, algo es algo. ¿Pero es lo deseable? No. ¿Por qué no es lo deseable? Porque la Organización Mundial de la Salud tiene perfectamente definido lo que es una atención por una personal de partería, le llaman cualificado. Y entonces los países o la formación tiene que ir a formar personal cualificado, que sea sostenible, que permanezca en el país y que permanezca en los centros. Que podemos al mismo tiempo de forma paralela como agentes de salud hacer que esas mujeres parteras estén incluidas como personas que reconocen signos de alarma, que derivan a las mujeres, que las orientan, que les dan, pues sí. Pero no olvidemos que aquí no estaríamos dispuestos a que a nuestras mujeres las asistiera una partera formada que ha sido su madre partera en un pueblo. Entonces, cuando nosotros queremos mejorar la vida de las personas, no podemos mejorarla de una manera que aquí no la querríamos mejorar. Es una reflexión. Bueno, África, con respecto a lo que tú has dicho, surge una relación con un comentario que hace Julio Rodríguez de la Rúa, que dice que en su experiencia los locales valoran más nuestra aportación que nosotros mismos, porque se te oye regular. Poco, mucho. Fue una buena reflexión. Bien, seguimos un poco con... A ver, ¿hay más preguntas? Bien. Aquí hay una reflexión de José María Ruiz Tudela que dice que gracias por las 3 ponencias, muy importantes en la educación sanitaria y formar a educadores locales. Y dice, detallar que nuestra mentalidad occidental a veces se encuentra con obstáculos culturales como los que he vivido en Guatemala, muchos relacionados por el machismo, amenazas hacia cooperantes y violencia por parte de padres al dar educación sexual a mujeres adolescentes, violencia de género por el uso de anticonceptivos por parte de las mujeres,
niños desnutridos que no son trasladados fácilmente a centros de recuperación porque el padre no lo permite, resistencia por parte de las parteras por miedo a que quitemos su trabajo. Como curiosidad, dice José María, cobran el doble por traer al mundo un varón. Bueno, pues entramos en un mundo que, bueno, que esta charla pues también tiene una serie de connotaciones y es que las mujeres en parte son el centro de todo esto, ¿no? Pues, bueno, se abre comentarios con respecto a lo que acaba de comentar, ¿no? Hombre, que donde vayas también tienes que tener en cuenta la cultura de la zona, ¿no? Para saber cómo puedes actuar mejor, porque igual estás haciendo algo que es súper razonable, que se debe de hacer en todos sitios, pero si a ellos culturalmente y antropológicamente no le entra, pues has perdido el tiempo, me da la impresión, ¿no? Yo tengo una experiencia en un pueblo que trabajé donde había muchísimo emigrante boliviano, donde, por ejemplo, el varón, el preservativo estaba totalmente condenado. Eso era que no lo quería usar porque iba en contra de su machismo, como varón, ¿no? Y entonces el método anticonceptivo que se usaba era el aborto. Entonces era que te pedían IVES constantemente, porque encima, claro, tenían muchos hijos y ya no querían más, y entonces él no quería ponerse el preservativo, se le explicaba, por favor, y al final, nada, el IVE era como la solución mejor. Se le explicaba, se hacían talleres para explicarle a esta gente. Y no había manera. O sea que la cultura es verdad que influye mucho en las actitudes. África. Bueno, lo que ha explicado ese compañero del machismo es tan así como que realmente la mortalidad materna tan elevada es una forma de machismo estructural, son sociedades que no valoran a las mujeres en los que son y en que las mujeres muchas veces no tienen acceso ni a una mejor alimentación, ni a una mejor vida, ni a siquiera ser considerada. Pero de hecho eso se transmite a todos los niveles. Por ejemplo, cuando se habla de cifras de mortalidad materna, es curioso que la OMS el mismo año hizo cálculos de la mortalidad materna, de uno a otro cálculo, pues había pues menos de 250.000 mujeres muertas, porque ahora lo divido por 100, lo bajo por 4, lo sumo por 3 y lo tengo. Es decir, que la vida de las mujeres vale muy poco y en esos países vale todavía menos, y eso también está en el fondo de a lo que se le da valor y a lo que se preserva y a lo que se cuida, eso es verdad. Y también hay formas de machismo que hacen que las mujeres no accedan a una mejor salud sexual reproductiva, como ha dicho ese compañero, teniendo los medios. Si los maridos no quieren estar, si no las dejan ir al médico porque van solas, si a las niñas no se las puede dar formación sexual porque eso es tabú. ¿Sí? Pero luego también han hecho un comentario que me gusta mucho y que creo que todos trabajamos cuando trabajamos en los países de esa manera, es que tienes que acercar a sus tabús, a su cultura, para a partir de ellas poder trabajar en desmontar o en ayudarle a desmontar esa idea. Eso ocurre mucho, por ejemplo, con la mutilación genital femenina. Cuando se trabaja con la mutilación, lo trabaja a través de asociaciones de ellos, porque claro, tú vas blanquita a un pueblo y dices, la mutilación es muy mala, las mujeres se mueren, vaya a dejar de mutilar. Estupendamente, ala, muy bien, muchas gracias por venir y adiós, muy buenas, ¿no? Pero cuando saben el motivo por el cual mutilan, que en cada comunidad o en cada etnia es por sus motivos, que no son, pues puedes trabajar, por ejemplo, hay una idea de que las mujeres las mutilan de pequeñas porque si el clítoris toca la cabeza del feto cuando están naciendo, pues el feto se puede morir. Bueno, pues entonces tienes que trabajar que ese es el supuesto, que es para ellos una creencia y pues les dices, pues mira, les pones vídeos de, mira, pues es que el clítoris se va para atrás, es que se esconde, ¿no? Es que no está, no le puede tocar la cabeza. O le dices, pues entonces todos los niños blanquitos se hubieran muerto, porque a las blanquitas no las corta y se mueren mucho menos los niños que aquí. Entonces hay mucho que argumentar y mucho que trabajar. Y yo creo que eso se basa en el conocimiento profundo del sitio a donde vas y del objetivo que quieres conseguir. No puedes ir allí a explicar cualquier cosa. Tienes que hacerlo a través de la gente local que tiene predicamento, de sus agentes de salud, de los jefes de los poblados que también te ayudan o te refrendan y sentarte muy bien a entender por qué hacen las cosas o por qué no las hacen y cómo puedes
abrirles los ojos y que lo vean de una manera que les permita a ellos mismos, con lo que tienen, solucionarlo. Y esa es la parte, yo creo, más complicada de la formación. No llegar y hacer una formación, sino primero enterarte a dónde vas y qué es lo que quieres conseguir. Y a mí me parece que esa es la parte más difícil, pero mejor. África, había hecho antes un comentario que, bueno, a mí me ha parecido interesante que lo desarrolle un poco. Has dicho que en algunos países se han visto algunos brotes verdes, es decir, se ha visto algún resultado en cuanto al cambio, a la disminución de la mortalidad. ¿Puedes explicarnos un poco y desarrollar un poco esto, cómo está producido, en base a qué, o cómo ha sido el éxito que estabas comentando? Bueno, pues curiosamente se sabe que los países, porque hay un artículo que luego te pasaré, Jorge, a ti, porque como es de obstetras, que se llama, que está hecho, tiene unos años, pero explica cómo los países, tanto en Occidente, habla del desarrollo de la mortalidad materna en Occidente y habla como de la lección que hemos aprendido en Occidente y cómo deberíamos trasladarla a los países en vías de desarrollo, en vez de trasladarles técnicas, trasladarles una manera de trabajar, ¿no? Y habla que los países ahora mismo desarrollados, que aprendieron antes la lección de que los partos asistidos por matronas eran los partos más seguros, cómo esa lección que aprendieron los países nórdicos o los Países Bajos consiguieron mucho antes la reducción de la mortalidad materna. Ahora todos estamos iguales, desde que hay transfusiones, hospitales, antibióticos y cesáreas. Pero antes de eso había diferencias hasta de 700 mujeres muertas por 100.000 desde Estados Unidos, que es el país que más mortalidad materna tiene, como tú sabes, siendo un país desarrollado, a países donde Suecia. Suecia le importaron antes sus mujeres y sus muertes por parto, y puso parteras cualificadas en cada pequeño poblado ahí perdido en la nieve. Bueno, es muy sencillo. Necesitan partería cualificada. Ya está. Es así de sencillo. Pero no es sencillo porque las tienes que formar, tienen que quedar, las tienes que incentivar y tienen que ser parteras, además, se dice que tienen que estar no controladas, supervisadas, es decir, que tienen que rendir cuentas de lo que hacen. Y ese es el mecanismo principal para bajar la mortalidad materna. Ese es. Claro. Y nosotros lo aprendimos hace mucho tiempo en Occidente y no somos capaces de trasladarlo. Les llevamos ambulancias, le hacemos maternidades. No. No, está claro porque además la mortalidad materna, que nosotros la vivimos también en nuestra época. Yo le cuento a los residentes, ya con la edad se le van contando batallitas, ¿no? A los residentes, ¿no? Y yo una cosa que le digo que antes, cuando hacíamos la anamnesis de los familiares, de los antecedentes familiares, había 2 muertes que ahora ya es, bueno, ya es excepcional, ¿no? Ya no te lo cuentan. ¿De qué murió su padre? Y te decían, mi padre murió en la guerra. Eso ya, pues, por la época ya no ocurre, ¿no? Y otra, ¿de qué murió su madre? Y decía, mi madre murió de parto. Entonces, es verdad. ya no lo oímos porque la mortalidad ha cambiado. Pero es cierto que la mortalidad materna en algunos países, y efectivamente Estados Unidos es un ejemplo de cómo la mortalidad es mayor que en otros países desarrollados, pero estamos al contrario. La mortalidad se está produciendo por complicaciones relacionadas con la obesidad, con el tabaquismo y con la edad materna avanzada. Pero ya hemos pasado la relación de las complicaciones en el parto, es decir, es muy difícil morirse de una hemorragia, es difícil que sin embargo, pues, lo ponen en tu estadística, el 28%, ¿no? Es que se va un poco 27% sí. se mueren por hemorragia, ¿no? Es decir, y bueno, sí, la hipertensión, hablabas tú de una atención prenatal adecuada, pero un 11% de infecciones y un 9% de complicaciones en el parto, ¿no? Es decir, que, claro, evidentemente son las herramientas que tú estás comentando, sin duda alguna. Sí. Yo hablaba de la partería, sobre todo, vamos, de las matronas, que digo partería porque vamos a ver, yo hablo de las matronas, sobre todo, antes de que llegara, antes de que nos igualáramos todos los países occidentales en un modelo de asistencia, pues con cesáreas, con antibióticos, con transfusiones.
hasta ahí la línea que seguimos todos de descenso de la mortalidad ya es muy similar, porque no podríamos aceptar que se nos murieran en un comarcal 200 y que en la capital no se nos murieran, ¿no? Como ocurre en África. Pero hasta que llegamos a los años 30 o así, que me parece que fue el cambio, o 40, el cambio de modelo, las líneas de los países de mortalidad eran tan variables como de 700 muertes por 100.000, entre unos que se le morían 1.000 y pico y otros que se le morían 300. Que ya 300 es mucho. Ahora nos dicen en España que se mueren 300 por 100.000 y no, vamos, sería inadmisible, ¿no? Pero en aquellos momentos, antes del advenimiento de esos avances, que realmente son avances que hicieron que las mujeres no se murieran, la diferencia estaba en el modelo de asistencia, no estaba en las técnicas que tenían, que no teníamos ninguno, nadie nada. Yeah. Y eso es quizá el modelo de mejora que deberíamos de poder implantar en los países que no tienen recursos. Por lo menos no vamos a bajar a lo que tenemos nosotros, que es nada. ¿Cuántas muertes tenemos nosotros por 100.000 al año? En España 6 por 100.000 o muy pocas. Muy pocas. Sí. Y lo que además somos el país, somos de los países con una más baja mortalidad. Mortalidad. Claro, entonces no van a conseguir 6 por 100.000, pero si tienen 700 y bajan a 200, nos estamos ahorrando 500 muertes por 100.000. Ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Claro, claro, claro. Bueno, mira, África, en los países que tú dices que tú has visitado, ¿tú crees que mejorando los recursos, por ejemplo, el personal sanitario no huiría, ¿no? O sea, por muy pequeñito que fuera a lo mejor un poblado. Bueno, no es huir, es que, claro, pero es lo mismo que tú no huyes de la lluvia. Sí. Quiero decir que el problema es que las sanidades públicas son muy débiles. Sí. Son pocos, muy mal estructuradas, con muy pocos recursos, y entonces no es que huyan, es que no, ni siquiera está contemplado que vayan. Entonces, bueno, es muy complicado. Y lo que ha dicho Jorge, lo que ha comentado este compañero, es que no hay personal, es que no hay suficiente. Bueno, nos quedan pocos minutos para terminar. Qué pena. Y casi vamos a terminar con una pregunta, no sé si un poco conflictiva o no, pero en fin, Sandra Alguacil, que es médico de familia, nos pregunta, ¿qué opináis de la influencia de la Iglesia Católica en el trabajo de la anticoncepción a nivel de cooperación? Yo imagino que eso dependerá de cada ámbito, ¿no? No lo sé. Sí, en África no creo yo que los misioneros estén en contra de la anticoncepción y quizá a lo mejor en Sudamérica haya distintas perspectivas, ¿no? No lo sé. Yo lanzo esa pregunta a ver qué podéis decirme. Joder, qué preguntas más interesantes están haciendo, ¿eh? Para el final ya, ¿no? Esa pregunta es de ginecólogos sobre todo, pero yo, en fin, la culturilla general en este sentido, yo creo que va a depender un poco también de las zonas, ¿no? No creo yo, fíjate que en este sentido la Iglesia Católica se haya pronunciado así unánimemente para todos los sitios. Me da la impresión, no lo sé. Vosotros bueno, la Iglesia Católica se ha pronunciado claramente en la anticoncepción. Sí, pero a nivel local. Y en la salud de las mujeres muy claramente, Isabel. Sí, pero a nivel local, a nivel local es distinto, porque a nivel local trabajan con comunidades donde lo que menos les preocupa es que una persona, una familia, vamos a ver, lo que menos les preocupa es la vida sexual de las personas. Y lo que ellos quieren es la salud y saben que las mujeres con periodos intergenésicos cortos y cargaditas de hijos, con anemia y deficiencias nutricionales, pues van a morir como chinches, claro. A eso me refería. Los misioneros realmente, los misioneros y misioneras, porque muchos hospitales en África están sostenidos por comunidades religiosas que hacen una tarea enorme, suelen ser los hospitales mejor organizados y porque lo hacen muy bien. Pues claro que se preocupan de que las mujeres tengan acceso a la anticoncepción, pero realmente la compañera pregunta por la Iglesia Católica. Pero lo pregunta como vamos, creo yo, como cooperación. Por eso yo decía que es distinto. La cooperación, vamos a ver. Yo lo entendí a nivel. La cooperación,
Sí, en la cooperación efectivamente. No creo que haya ninguna comunidad religiosa que trabaje Por con eso. la población que sea capaz de darle una charla sobre no utilice la anticoncepción porque es pecado cuando se le está muriendo como chinches las madres, claro. Efectivamente. Pero que Pues una lo cosa que es la sí teoría y sería luego de la práctica a desear, nivel. claro, lo que Mm. sería de desear es que la Iglesia Católica Sí, fuera un muy cambio. coherente y Sí. los discursos que diera Desde sobre arriba, sobre la dignidad de las personas contemplara también a esa mitad de la población que son las mujeres y que mueren la mayor parte del mundo por cosas tan simples, tan normales como ser madres o necesitar un aborto. Ujú. Entonces, bueno, yo soy en eso muy combativa, como se me notará. Ya. Realmente, con las comunidades religiosas con las que yo he tenido contacto, incluso yo la primera vez que me lancé a la cooperación fue en un hospital de los Hermanos de San Juan de Dios y de las Hermanas de la Caridad. Nada más que puedo decir que son personas totalmente entregadas, que viven día a día y que no tienen ni mijita de ganas de llevar el dogma de la Iglesia más allá de la salud de las personas que ellos cuidan. Es así de claro. Y me quito el sombrero delante de ellos, ¿ves? Maravilloso. Fíjate. Bueno, pues Muy bien. esto breve y muy interesante y desde Mm. aquí quiero agradecer al Colegio de Médicos de Cádiz, a Carmen Sebastianes, porque ha sido el alma de este congreso, lo está haciendo y aparte de eso, bueno, pues también el alma de la cooperación dentro de nuestra organización, que es el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y que en los distintos colegios tenemos que ir desarrollando, puesto que hay bastante inquietudes por parte de los compañeros para participar. Y tenemos que hacerlo desde una perspectiva de profundidad y de trascendencia, más allá de la experiencia personal que cada uno, como médicos vocacionales, que siempre tenemos el servicio de los demás, pero más allá de nuestro interés personal, tiene que trascender hacia otro ámbito. Así que os agradezco vuestra participación, os agradezco a todos vuestras exposiciones y, bueno, nos vemos en otro momento. ¿De acuerdo? Pues sí, Vale, muy bien. muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias por la Hasta oportunidad. luego, hasta luego. Adiós.